Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el taller Política, Trigo y Precio del Pan. El disertante que nos va a estar acompañando es David Miazo. David es coordinador de investigación de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto y es analista especializado de políticas agropecuarias y política fiscal. Le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Después de la hora de la siesta y la comida, vamos a tratar de hacer algo bien dinámico, así no nos dormimos. Antes de empezar, les pido permiso para pasar un videito institucional de unos 3 minutos en el que contamos rápidamente qué es FADA, que es de la organización de donde provengo. Argentina es un país que por su gran riqueza de suelo, capital humano y social, alimenta a 400 millones de personas, lo que equivale a 10 veces la población de nuestro país. Sin embargo, tenemos una deuda social pendiente. 900.000 jóvenes no estudian ni trabajan. Casi 1,5 millones de personas no encuentra trabajo. 2 millones de indigentes y 10 millones de personas bajo la línea de pobreza. Demasiados para una Argentina que tiene tanto por hacer. En 2009, por iniciativa de empresarios de la comunidad agroalimentaria, nace la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar el nivel de empleo genuino de los argentinos. En su visión, es posible un país con más producción, más trabajo y sin pobreza. Según el Programa de Medidas para Desarrollo de Argentina, en 2020 el sector agropecuario y agroindustrial podría producir 166 millones de toneladas de granos y crear para ese año más de 1.800.000 nuevos puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el interior y en gran medida para la juventud. Estos números demuestran la inconmensurable potencia desarrolladora que tiene nuestro campo. Argentina puede ser un país con pleno empleo y sin ciudadanos en la pobreza. Para lograrlo, debemos involucrarnos y proponer soluciones concretas y viables. En ese sentido, FADA elabora y promueve propuestas de política pública, las cuales acerca a los decisores del Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, provincial y municipal. Desde 2009 a la actualidad, FADA desarrolló trabajos de investigación sobre la generación de riqueza genuina, en los cuales se abordan los desafíos de la producción agrícola, ganadera y agroindustrial, como así también de energía, transporte, educación y macroeconomía. A su vez, la Fundación elaboró más de una decena de proyectos de ley nacional sobre trigo, maíz, retenciones, ferrocarriles, porcinos, fertilizantes y empleo, entre otros temas centrales para el crecimiento del país. A lo largo de los años, FADA profundizó el vínculo con importantes instituciones y organismos a nivel nacional e internacional, con los cuales se han formado redes, firmado convenios y realizado acciones conjuntas. Contribuir con políticas públicas que promocionen la producción y la industrialización de las materias primas puede generar más puestos de trabajo genuino y de esta manera lograr una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Vos, yo, usted, ustedes, todos podemos participar de esta iniciativa. Para lograr un país mejor hay que participar. Desde FADA podés hacerlo y contribuir de este modo en la construcción de políticas de Estado para una Argentina para todos. Sumate a FADA. La política pública es una construcción colectiva. Participar es posible. La decisión está en tus manos. FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Bueno, ese fue el video institucional. Ahora vamos a empezar con la charla propiamente dicha. El tema de hoy es política, trigo y el precio del pan. Vamos a hablar un poquito del mercado de trigo, qué ha pasado a nivel mundial, qué pasó en Argentina y las implicancias políticas y el efecto de las decisiones del actual gobierno durante la última década con respecto al trigo.
Como esto es una modalidad de taller, somos pocos, vamos a andar bien con el tiempo, los invito a, durante el transcurso de la charla, si bien al final va a haber un momento específico dedicado, a agregar, preguntar si es que tienen algún comentario. En muchas cuestiones, yo soy economista, ustedes, la mayoría supongo productores o ingenieros agrónomos, van a tener más conocimiento de algunas cosas que voy a decir, así que los invito a, en esos casos, sumar o agregar algo que nos sirva a todos. Bueno, rápidamente lo que vimos en el video, FADA se dedica al diseño de política pública con el objetivo central de generar empleo genuino a través de la potenciación del sector agropecuario, y es en ese sentido que desarrollamos toda una serie de investigaciones, entre ellas algunas relaciones a trigo, que es lo que vamos a charlar hoy. Vamos a empezar por lo más general para irnos hacia nuestras cuestiones particulares. El mercado mundial de trigo. Creo que tengo algún problema con el gráfico. Bueno, no están las líneas. Esta es la evolución de... Vamos a ver si los siguientes también, si no lo buscamos solucionarlo. Esta es la evolución de la producción y la exportación mundial durante la última década. ¿Qué pasó? Acá originalmente eran las 600 millones de toneladas a las 700 millones de toneladas, un aumento entre el 15 y el 20%, y las exportaciones mundiales que evolucionaron de 100 millones de toneladas a 150 millones de toneladas en los últimos 12 años. Esto es un importante incremento, principalmente por incremento de rindes, y las exportaciones que aumentaron más que la producción, dado que los aumentos de producción se dieron en los países mayormente productores de trigo, que tienen excedentes que exportan al resto del mundo. Los principales actores de este mercado mundial, tenemos a los productores. Acá evidentemente tenemos un problema de gráficos. Vamos a ver si persiste, si no ahí tenemos. Pido a las chicas de FAD si pueden buscar la compu mía, por las dudas, que esto persista. Hay problemas en todos los gráficos. Bueno, en este primer gráfico de la izquierda tenemos los principales productores mundiales con... si podemos buscar la diapositiva porque dale, evidentemente tenemos problemas en todos. Le estoy adelantando la presentación, discúlpenme. Sí, hay problemas en todos. Bueno, voy a seguir mientras nos traen la compu. Bueno, los principales productores mundiales, estábamos hablando, China, que produce el 19% del maíz del mundo, justamente tiene cerca del 19% de la población. Después le sigue la... ¿Va a hacer algo? Sí, por favor. Por favor. Bien. Sí. Bien, tenemos entre... Ahí está. Entre lo que les comentaba, entre los principales productores mundiales, a... Acá. David. Sí, que lo tengo. Bueno. Es que esto tiene que ir con los gráficos, si no hablábamos muy en el aire. ¿Se escucha ahí? Sí. Bien. Estamos hablando de los principales productores mundiales, entre los que tenemos a China, con iguales participaciones en producción mundial de trigo, con población, entre los que le sigue la sumatoria de los 27 países de la Unión Europea, le sigue India con otro 15% de la producción, y entre los principales 6 productores mundiales, que además está Estados Unidos, se encuentra Argentina, que actualmente tiene cerca del 1% de la producción mundial de trigo, tras alcanzar valores del 3%, es decir, se ha reducido su participación en el mercado mundial en 1/3. Después tenemos los principales exportadores, que ahí cambia un poco la lógica y aparecen otros países que tienen poblaciones reducidas respecto a sus exportaciones, como son Australia, Rusia, Canadá, como principales exportadores, y acá Argentina también aumenta su participación al 3%. Y después,
Si bien en estas dos cuestiones, en producción y en exportación, tenemos una serie de 5 o 6 países que dominan más del 70% del mercado mundial, en la importación hay toda una serie de países que participan con menores participaciones, dado a que el trigo es consumido en todos los países. Entonces tenemos en prácticamente los 200 países del mundo es consumido el trigo, entonces la importación es mucho más diversificada entre estos países. Entre ellos, los principales importadores están Brasil, uno de nuestros principales mercados para el trigo, que en el último tiempo ha sido, en los últimos tiempos, como sabemos, con la última escasez de trigo que hemos tenido, el mercado fue capturado por Estados Unidos y Uruguay. A ver, vamos a ver si acá funciona bien esto. Bien, ahora sí. ¿Te devuelvo esto? Ahora sí. Cuando lo pasé allá en la sala tenían problemas de virus, así que probablemente haya sido algo relacionado a eso. Bueno, esto es básicamente lo que les estaba comentando. Seguimos y no perdemos más tiempo en esto que en realidad era para dar un pantallazo general del mundo y la participación de Argentina en el mismo. ¿Dónde se encuentra la producción argentina territorialmente? Se concentra donde se concentra todo el núcleo agrícola argentino, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen cerca del 80% de la producción, principalmente Buenos Aires con más de la mitad. ¿A dónde va el trigo? Bueno, estos datos son de 2010, porque por eso vamos a ver algunas diferencias con las toneladas que producimos actualmente, pero bueno, es uno de los últimos datos que se puede construir toda la cadena completa. Tenemos una base de molienda de cerca de 6 millones de toneladas. Esta base se ha movido con la última caída de la producción de trigo, pero no tanto, no se ha reducido tanto. Lo que termina ajustando es la exportación. En toda la última década, Argentina ha exportado entre cerca del 50 y el 60% de su producción total. De este 36% que fue para el 2010, que fue a molienda, con un rendimiento promedio del 75%, que se convierte en harina y premezcla, cerca de un 20% de esas harinas, con algún valor agregado, termina yendo al mercado externo nuevamente, y después el 80% que se va al mercado interno, la gran mayor parte se va a panificación, y de panificación lo que se considera pan artesanal, que es, digamos, el pan que se compra en todas las panaderías. Esto es el 50% de la molienda total, se destina a esto. El resto lo ocupan el pan industrial, que es, digamos, el pan lactal y todo ese tipo de cosas, las pastas, las galletitas y la harina fraccionada, digamos, que es la que uno compra en el supermercado. Esto es aproximadamente una radiografía de lo que es la cadena y la participación de cada una de las partes. ¿Qué es lo que hay que hacer en este sentido? Tratar de ir engrosando todo lo que significa el agregado de valor y la generación de empleo en toda esta sección. Hoy la cadena del trigo está generando desde el cultivo hasta todo el agregado de valor 7 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas cultivadas aproximadamente. Es el segundo cultivo generador de empleo después del maíz, contabilizando el agregado de valor que se produce en las cadenas cárnicas y lácteas. Bueno, ¿qué ha pasado en la última década? Que es lo que venimos hablando un poco. Las primeras barras es la participación en el área cultivada nacional, que pasó de niveles en 2001-2002 del 29% del área a valores del 9% en la campaña 2012-2013. ¿Esto producto de qué? La caída primero de la superficie implantada, que es esta línea celeste, que básicamente se redujo a la mitad la cantidad de hectáreas sembradas, pasamos de 7.4 a 3.4 millones de hectáreas, se recuperó un poco a 3,6 en la última campaña y ahora se habla de 4.2. Igualmente sigue significando entre el 50 y el 60% de la
de lo que se alcanzó a principios de la década. Después esto se ve reflejado, más sumado a las variaciones del clima. Aquí tenemos alguna gran sequía, en una caída de la producción que ha caído de 17 millones de toneladas a 8 millones de toneladas. Viendo que se ha visto un poco mermada esa caída de producción, dado que las primeras áreas que salen de producción son las menos productivas, entonces se produce en el promedio un aumento del rinde, porque lo que queda son las zonas más productivas y más rentables. Y como vemos, siempre la exportación sigue un ritmo similar a la producción, con variaciones de entre el 50 y el 60% que se ajustan de acuerdo a cuando llega el mínimo de capacidad de molienda utilizada. Esto es básicamente la crisis del trigo que todos conocemos y probablemente los haya impulsado a estar hoy acá que estemos charlando de este tema. Esto ha impactado fuertemente en un tema que es central en el Congreso Presid, que es la sustentabilidad del sistema. Acá pueden ver algún cambio en el número de trigo, porque esto es solo considerando los 4 cultivos principales. Hemos visto mermar la participación del trigo del 30% en el 2001-2002. ¿Por qué elegimos 2001-2002? Porque es previo a las retenciones. Hasta el 12% de los 4 principales cultivos, y hemos pasado en soja del 49 al 69. Esto como resultado de las políticas de corto plazo que ahora vamos a ir analizando. Pero esto es básicamente, junto con también una caída en maíz o una relativa estabilidad en maíz, lo que nos preocupa a todos cuando hablamos, en parte, de la sustentabilidad. Esto ha sido consecuencia ¿de qué? Básicamente del resultado por hectárea. Es el resultado económico después de todos los costos, todos los impuestos y sacado el costo de oportunidad de la tierra, sea que se alquile, eso se convierte, digamos, en un arrendamiento, o el costo de oportunidad que tiene el productor de no alquilarla. Este cálculo está hecho a partir del índice FADA que publicamos desde FADA trimestralmente, de participación de la renta del Estado en la renta agrícola, y básicamente está hecho sobre una hectárea promedio de Argentina, en la cual se consideran una distancia al puerto, costos de comercialización, costos de producción y rindes promedios a nivel nacional. Entonces estamos en el caso de una hectárea promedio que obviamente cada uno si lo mira puede variar de acuerdo a la zona que esté, cuán productivo sea, qué formato productivo tenga. Esta es la evolución, esta es una medición trimestral, digamos marzo, junio, septiembre, diciembre, desde marzo de 2007. Como vemos, tenemos gran parte de los resultados bajo la línea cero, esto significa un resultado negativo, considerando de nuevo el costo de oportunidad de la tierra, y si no es negativo, está muy cercano a cero. Estos que se van muy para abajo son las 2 grandes cosechas de la campaña de 2008 y la de 2011. Esto es, digamos, el gran causante de la baja rentabilidad, es la traducción de la baja rentabilidad del cultivo y que tiene como consecuencia directa la caída del área. Esto lo vamos a comparar con soja, que si bien no son competitivos, lejos de ser competitivos entre sí, nos permite dar un panorama del problema. El rojo es soja. Esta es la evolución del mismo índice en soja y también nos explica esta tendencia divergente que trigo se va para abajo y soja se va para arriba en términos de la rentabilidad. También podemos analizar. Bien. También podemos analizar la distribución de la renta agrícola. ¿Qué es la renta agrícola? Es el valor bruto de producción, el valor FOB que produce la hectárea, menos todos los costos que hay al medio, costo de producción, comercialización, transporte. Eso es lo que le llamamos la renta agrícola. ¿Cómo se distribuye esa renta agrícola? Hasta hace 10 días que son estos cálculos, incluido la caída de precios que hemos sufrido, un 4%, el resultado de la actividad agrícola en sí, 17% de esta renta de la tierra, que es este costo de oportunidad, 66% de impuestos nacionales, entre los que están considerados las retenciones, 3% de impuestos provinciales, en el que está considerado el inmobiliario rural,
y 10% de costos de intervención. ¿A qué le llamamos el costo de intervención? La diferencia entre el valor FAS y el disponible que, como vamos a ver, se genera una permanencia de esta diferencial a partir de la aplicación de los ROE, es decir, una diferencia muy relacionada a los ROE. Si bien siempre puede existir esta diferencia entre el FAS y el disponible, producto de la propia estacionalidad del cultivo, pero hemos visto en los gráficos una ampliación de esa brecha a partir de 2008, que la vamos a ver. Este gráfico está hecho para tener de referencia con un FOB de $320, un FAS de 237 y un disponible de 221, hace unos 10, 11 días. Esto es lo que les estaba hablando. La línea de arriba, que es la línea FOB en dólares, que se distancia de la línea roja, que es el FAS teórico. Esa diferencia, la mayor parte es derechos de exportación. La parte que no es derecho de exportación, que es la más pequeña, son los gastos de FOBing, digamos, de embarque, etc. Y después tenemos esta otra diferencia, que es lo que le llamamos ahí costo de intervención, que es el disponible, ¿está? Lo que realmente se puede comercializar en cada periodo de tiempo. Acá, bueno, este gráfico está cortado acá para hacerlo coincidir con los anteriores, pero para atrás se ve que van muy juntas las líneas de disponible y FAS con algunas diferencias en el momento de cosecha de que se dispone, digamos, de más maíz. Pero si vemos, a partir de 2008, esto es aplicación de ROEs, toda esa brecha se empieza a ampliar y se hace casi permanente. Es un 10%, el maíz pasa exactamente lo mismo. Esto que vemos acá es la escasez del año pasado, que tuvo como consecuencia el trigo, la harina y el pan más caros del mundo en uno de los 6 productores y exportadores principales del mundo. Bien, ahora, ¿por qué el gobierno no toma las medidas que debe tomar o por qué tomó las que hizo y generó esto? Acá los invito a tirar alguna alternativa de por qué creen ustedes, cuál es la hipótesis, qué es lo que escucharon, qué es lo que creen de por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Quien quiera aportar, levanta la mano y le arrimamos un micrófono, así se escucha bien. Anímense, total. Todo el mundo debe tener su propia teoría de por qué el gobierno no hace. ¿Señor? Me parece que es por revanchismo. Aguarde. Por la lucha del campo en el 2008 tomó revanchismo político con el trigo, con la carne, qué sé yo, sabiendo, si vos le preguntás a Casa Miquela qué opina de esto, le preguntás saben perfectamente que son políticas que son en contra de la producción, pero hay un poder político que tiene un ensañamiento desde el 2008 para acá y que no ha tomado ninguna medida a favor de la producción y al contrario, las que ha tomado, las promesas que no las ha cumplido. Perfecto. ¿Alguien algo que agregar? ¿Sumar a lo que dijo el señor? Bueno. Bien, es una de las principales hipótesis. Yo acá puse 4. Una puede ser incompetencia. Estos tipos, o sea, lo voy traduciendo en qué es lo que se dice. Estos tipos no saben lo que hacen y generan este tipo de cosas. La segunda, más relacionada a lo que usted dijo, el campo es el enemigo. Todo relato combativo tiene que tener un enemigo público atrás del cual encaminar a las fuerzas, digamos. Entonces, el campo es el enemigo, hagamos cosas que lo perjudiquen. Es otra de las cosas, de las hipótesis que se pueden ocurrir. Una cuestión ideológica de cierta heterodoxia económica. El control inflacionario, la ortodoxia, que si bien hoy está muy cargado de mala palabra, en términos reales significa lo más comúnmente aceptado. Un control inflacionario debería ir por una reducción del gasto público, una contracción monetaria, etc. La heterodoxia dice, eso puede ser cierto, pero hay que ir por congelar tarifas, cerrar las exportaciones para que todo quede adentro y sea más barato, que también puede ser posible que tengan esta ideología y por eso se apliquen este tipo de políticas. Otra explicación puede ser una lógica de poder. Apliquemos todo tipo de políticas que nos generen, que le generen al gobierno mayor discrecionalidad y más poder en sus manos. Entonces, si querés exportar, te tengo que dar un permiso. Si querés hacer tal cosa, te tengo que dar otro permiso. Y tenés que venir a mí para hacerlo. Entonces, yo tengo mayor poder.
Estas son básicamente todas las hipótesis que se tiran. Sí. No, yo quería hacer un aporte a ver si puede servir. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que por ahí el gobierno no lo hace solamente porque sabe que nosotros igual seguimos sembrando, por más que haya bajado la producción, sigue habiendo saldo exportable y sigue habiendo de sobra para la molienda interna. Cuando eso no pase, yo creo que sí se van a preocupar. Entonces están enfocados en otra cosa y saben que los productores les seguimos sembrando trigo. Entonces no es un problema para ellos si se siembra más o menos trigo, porque con lo poco que se está sembrando, las últimas campañas, todavía hubo saldo exportable. Y está abastecido el mercado interno, entonces no es un problema grave para ellos. Yo creo que puede venir por ahí también. Bien, podríamos agregar una. Es un problema para nosotros, no es un problema para el gobierno, entonces por eso no se empieza a tocar el tema. Puede ser otra. Bien, si quieren agregar algo más, estamos abiertos, total. Tomamos tiempo después, esto cuenta como, cuenta como debate. Hola. Me pregunto si no sería posible pensar que atacando la ventaja de hacer trigo, se elimina la soja de segunda y se hace más soja de primera, y eso favorece mayor recaudación. Esa es una. La otra es que con este esquema, más cantidad de trigo pasa por los molinos y se termina exportando o se termina teniendo un producto industrial más que un producto primario. Bien, esas también pueden ser dos razones. La segunda un poquito más equivocada, digamos, pero desde su lógica, obviamente, yo entiendo que... Sí, yo entiendo que usted la suma a esto. Pero bien, también pueden ser otras dos. Son toda una serie de hipótesis que nos ayudarían a tratar de explicar por qué se mantiene esta política que ha demostrado ser realmente distorsiva y mala en términos de producción, de exportaciones, de recaudación, porque si bajamos a la mitad la producción, se exportan varios millones menos de toneladas, se genera menos empleo y se genera menos recaudación. Son algunas formas de tratar de explicar esto. No sabemos cuál será la correcta, el tiempo nos dirá. Bien, ¿qué ha hecho la comunidad agroalimentaria, el sector, el campo al respecto de esto? ¿Está? Para que no me reten con el tiempo, lo voy a decir. Acá también pueden agregar algo. Lo primero que ha hecho ha sido una protesta ilimitada. Después de la 125, realmente las protestas del sector no han sido muy movilizadoras. ¿Está? La protesta junto al relato, a salir a decir, mire lo que está pasando con trigo, y a salir a quejarse, digamos, de lo que está haciendo. Esto es básicamente, en estas dos cosas podemos resumir la reacción del sector ante esta situación que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que tiene que tratar de hacer más el sector? Que se está dando cuenta por los diferentes congresos a los que vamos, incluido el APRESID, el Congreso CREA, se están dando cuenta de qué es lo que hay que hacer. Bueno, un poco la razón de la existencia del surgimiento de FADA en 2008-2009. Hay que generar desde la comunidad, desde el sector agropecuario, información, conocimiento y propuesta. ¿Ah? No ir solamente al choque cuando pasan las cosas, sino de tratar desde nuestro sector impulsar los cambios. Una de estas cuestiones puede ser algunos datos que hubiesen venido bien, de hecho los empezamos a publicar en ese entonces, cuando estaba toda la discusión del precio del pan y la culpa del productor que incrementaba el precio del trigo aprovechándose de que no había y se llenaba el plato y hacía que la gente pobre lo pague. Una buena forma de mostrarlo es cuál es la composición normal del precio del pan. Esto está dividido por rubros, digamos, de composición, y esto está dividido por sectores. El trigo, básicamente, ocupa el 10% del precio del pan. Todo el resto, si lo miramos por sectores, es mano de obra de los sectores agregadores de valor, costos y utilidad, el 37%, y un 21% de impuestos. Y si lo miramos por sectores, molinería el 16% y panadería el 74%. Entonces, desde el sector, en esos momentos son útiles datos y conocimientos de este tipo, para decir, tratar de demonizar al productor que fue muy demonizado en ese entonces. Otra forma es tratar desde el sector impulsar
proyectos de ley. Si bien hoy por hoy no pasa nada, absolutamente nada por el Congreso, dada la mayoría absoluta, intentar de dejar sentar presente de qué es lo que hay que hacer. Este es un proyecto de ley que salió hace poco, que fue escrito por FADA y fue acercado a los legisladores. Tuvimos el máximo apoyo en cantidad de firmas publicadas posible. Lo firmó mucha gente del PRO, del Frente Cívico de Córdoba, el Conservador Popular, del Partido FE, de distintas provincias, vemos la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de La Pampa, Córdoba, Salta, Santa Fe, San Juan. 2 legisladores de Unión por Córdoba también presentaron otro proyecto separado porque lo presentaron un poquito antes de que saliera este, pero básicamente vemos entre estos 2 proyectos una oposición encolumnada atrás de lo que se pide. ¿Qué es lo que tenía este proyecto que elaboramos? Tratando de englobar todo lo que creemos que hay que hacer, todas las medidas que creemos que hay que tomar para revertir la situación. Una, la eliminación inmediata de las retenciones, los derechos de exportación, eliminación inmediata de los ROE, con restricciones para imponer cupos, que si se quiere en algún momento volver a poner cupos o restricciones de este tipo, tengan que ir por el Congreso, tengan que ser por emergencia climática o catástrofe climática declarada, cosa que realmente tenga fundamentos reales de abastecimiento y no tanto como alguna de todas las otras hipótesis que tiramos. Amortización acelerada de inversiones para hacer exactamente lo que estábamos hablando allá, de generar mayor agregado de valor, mayor transformación, mayor empleo en el proceso. Entonces, con las amortizaciones aceleradas, eso es lo que promovemos un poco, con un plan de 4 años de que las inversiones se amorticen en 2 cuotas en los primeros 2 años y en 3 cuotas en los 2 segundos. Algunas cuestiones de segregación por calidad y otras de promoción de exportaciones para tratar de recuperar los mercados internacionales que hemos perdido y bajar un poco algunas barreras sanitarias en nuevos mercados como los del sudeste asiático. ¿Qué objetivo tienen estas medidas? Juntar estas 3 líneas lo más posible. Dijimos, esta primera diferencia es por las retenciones, esta segunda por los ROE. Imagínense, tiro la opción teórica, cuánto trigo se haría con pudiéndolo vender a un valor cercano a los $320. Cuando el disponible que se está vendiendo hoy está en cerca de $220, llevarlo a 320. De seguro recuperaríamos todo el área y produciríamos al menos las 17 millones de toneladas y las 7 millones de hectáreas. David, discúlpame que te interrumpo un Sí. segundo. Nos quedan 10 minutos de taller, entonces podríamos abrir ahora un momento de discusión y de preguntas para darle un poco más de feedback al Es público. la última diapositiva. Esta. Perfecto, vamos Bueno, con eso. estas son básicamente un resumen de los impactos de estas medidas propuestas. Aumento inmediato del área sembrada, aumento máximo del precio del pan del 5% y mayor recaudación total con una recuperación del área por 2.400 millones de pesos de mayor recaudación por tomar estas medidas y nuevas exportaciones por cerca de 2.800 millones de dólares. De ejemplo, el tema de los buitres, de lo que ganaron son 1.500 millones. Es todo, ahora lo abrimos a debate, a preguntas, a opinión, para que charlemos. ¿Me quedo acá? Ahí los chicos, al que levante la mano, le van a acercar el micrófono para agregar, preguntar, sumar. Ahí el señor atrás tuyo. Una pregunta corta. ¿Cuáles son las empresas que integran la comisión directiva de FADA? No tenemos empresas en FADA. Tenemos 40 productores agropecuarios, principalmente de la zona de Río Cuarto, no todos de ahí, que son los que integran la comisión y apoyan la fundación y contratan a todo el staff, como yo que soy economista, para hacer todos estos trabajos y estar presentes en congresos como este. David, ¿vos crees que un poco la respuesta al apoyo y a la generación de nuevas políticas que favorezcan el sector agropecuario quizá deberían pasar por parte del productor en usar un poco más de escudo este tipo de organizaciones como FADA y hacer un poco más masivo, digamos, el mensaje?
o qué otros mecanismos tiene el productor? Yo creo que la clave está justamente en participar. Acá debemos estar en un público, porque están hoy en el Congreso de Presid y muy probablemente muchos sean socios de Presid, estamos en un público muy particular, innovador y participativo. Pero lo que le hace falta a toda la comunidad agroalimentaria es más participación en instituciones como FADA, en instituciones como Presid, en instituciones gremiales. Porque participando y ocupando los lugares políticos que hay que ocupar es como realmente podemos cambiar estas cosas. Si hoy nos preguntamos cuántos diputados o senadores, agrodiputados senadores hay en el Congreso, son muy pocos. Entonces es muy difícil querer cambiar las cosas si no estamos participando. Y es muy fácil ir a quejarse cuando los otros las cambiaron en su interés, en su beneficio, y nosotros nos quedamos afuera del juego. Entonces la clave está en, entre todos, generar mayor participación para ir generando conocimientos, generando propuestas y estar en los lugares que hay que estar cuando hay que estar. No sé si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, alguna cuestión. ¿Qué saldo exportable queda del trigo de esta campaña? De esta campaña aproximadamente deben quedar, no lo tengo muy claro, pero deben quedar cerca de 3-4 millones de toneladas. Porque hay una base de molienda de entre 5 y 6,5 que es la base molienda y el resto es saldo exportable. Si alguien lo tiene más claro, lo invito a que le responda esa pregunta. ¿A qué se debe la baja del precio del trigo en este último mes, 2 meses? Sí, en realidad no fue lo único que bajó. Bajó la soja, bajó el maíz, bajó el trigo. Alguien que sea analista granario lo podrá definir mejor. Es principalmente consecuencia de muy buena producción, tanto en Brasil como en Estados Unidos, y la sospecha de que la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la política monetaria expansiva que viene aplicando desde la crisis de 2007-2008, se va a terminar, que eso que significa básicamente un dólar más fuerte. Entonces todos los commodities expresados en dólares bajan de precio, que en realidad gran parte de la razón del aumento del oro, del petróleo, de los commodities, desde 2007 es la política expansiva esta de Estados Unidos. Entonces, gran parte de la razón se encuentra ahí. Queda tiempo para alguna pregunta más, si no le vamos a despedir al licenciado. Nos quedan 2 minutos de taller. La verdad no tengo información interna como para responderle esa pregunta, sinceramente. Yo vi la lista que sale, los aportes que le demandan a los guaritos. Y no son cifras chiquitas, ¿no? Las que le mandan. Bueno, despedimos al licenciado y le agradecemos por participar en el taller.